Como recordarán, esta semana, bueno, a partir de la semana anterior ya, estábamos revisando este tema de las naciones, de la formación de naciones. Vamos a mirar el Acrobat. Y lo que se denomina dentro del programa hace un nuevo orden, que es el orden principalmente vinculado al tema, en este caso, de la nación, que es lo que hemos estado revisando. Hemos visto esto para el caso de México y desde la semana anterior estamos mirando esto para el caso de Brasil, que es uno de los países, digamos, probablemente menos conocidos, digamos, desde Chile y en términos de su historia, por supuesto, y que tiene unas características, como hemos estado viendo desde la semana anterior, que lo diferencian en parte bastante y en parte no tanto de lo que es el resto de Hispanoamérica. Si ustedes miran el programa, entonces, las semanas que quedan de clases, estamos en la semana del 14 de junio, vamos a empezar a trabajar el tema de la ciudadanía. Ya a partir de la próxima clase, aunque aparece acá el texto sobre Simón Bolívar de Antonio Sáez, nosotros vamos a empezar a trabajar formas de ciudadanía y lo último que tenemos que ver con el curso, podemos mirar el programa, que tiene relación con otras formas de construcción más allá del tema de la nación. Eso aparece si ustedes miran el programa, lo podemos mirar ahora para irnos, digamos, haciendo una idea de cómo esto ha ido avanzando la clase. Entonces, vamos a mirar esto un momento. Ok. No sé, espero que estén viendo el programa. Quiero recordarles esto, porque lo primero que vimos fue los enfoques sobre América Latina, que es un tema que hay que siempre considerar. Y estuvimos mirando la ruptura con el orden colonial, y estamos en la tercera parte del curso, que es la última parte que tiene que ver con el nuevo orden. Y estamos mirando un poco este tema de la formación de las naciones, ahora para el caso de Brasil. Y la pregunta que se viene ahora, ¿no es cierto?, es posterior a eso, es cómo la transformación de vecino colonial a ciudadano de republicano, o ciudadano lo pongo en masculino porque para la época, vamos a mirarlo también, las mujeres digamos, quedaban excluidas de participar, aunque sí participan políticamente, pero no como ciudadanas. Entonces, lo que queda de la clase es continuar con lo de Brasil, que vamos a ver hoy día y mañana probablemente, y comenzar con este concepto de la formación de la ciudadanía en el siglo XIX. Vamos a mirar el tema digamos, de género también ahí asociado a estas formas de ciudadanía. Y lo último es el orden del saber, como en otros espacios fuera del orden político, aunque tiene una relación con la política, evidentemente, ¿no es cierto?, que en este caso son los museos de historia natural, principalmente, bibliotecas, archivos, observatorios astronómicos, podríamos también poner las universidades. Se va a construir también un otro orden, que es un orden del saber. Entonces, ese es el mapa, digamos, de lo que nos queda de la clase. Si ustedes vienen acá, ¿no es cierto?, nuevamente podrían mirar cómo va avanzando la clase. Y en términos de lo que lo que tienen que entregar ustedes, queda, ¿no es cierto?, hoy día el ensayo 2, como recordarán, para los que no hicieron el ensayo 1, y la entrega del análisis documental, que es ya en julio, que sería la última actividad evaluada. Bien, volvamos entonces a la PowerPoint. No sé si tiene alguna pregunta antes de comenzar. Bien, entonces, lo que estábamos revisando tenía que ver con Brasil. En la clase anterior estuvimos mirando algunos elementos vinculados con la formación del imperio luso brasileño. Estuvimos viendo cuáles eran los elementos involucrados con esta idea de que Portugal
se vinculaba con Brasil y se transformaban ambos en lo que se llamó el Imperio Luso brasileño. Después miramos cómo esa formación del Imperio Luso brasileño, o proyecto en parte, tuvo una relación sobre las formas de pensar el Brasil dentro del contexto latinoamericano. Y ahora lo que toca, ¿no es cierto?, es cómo mirar este lugar, este enclave, esta colonia portuguesa, ¿no es cierto?, en América, ya transformándose en una entidad diferente, que sería una nación, y usamos en este sentido estas perspectivas sobre temas de naciones imaginadas, que ya lo hemos discutido bastante en este curso, que viene, ¿no es cierto?, de la teoría de Anderson, principalmente Hobsbawm con la idea de las tradiciones inventadas, y ya lo hemos discutido, digamos, de forma lata en este curso. Y si miramos las lecturas, ¿no es cierto?, volvemos al texto de José Murillo de Carvalho, ¿no es cierto?, sería Brasil, Naciones Imaginadas, que es la lectura que tenemos para esta clase, para esta semana. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es mirar un poco esta noción de cómo se imaginó Brasil a sí mismo como un país, como una nación, y vamos a mirar cómo esa forma de entenderse como nación pudo vincularse con un conjunto de elementos, ¿no es cierto?, que le permitieron pensarse a sí misma, o pensarse de forma diferente a los otros lugares que estaban en América. Después de esto vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo Brasil busca una nación, cómo las élites de alguna forma van a construir una imagen también de lo que va a ser esta nación brasileña. De eso se trata entonces la discusión de esta semana. Bien, comencemos entonces. Cualquier cosa ustedes, si quieren preguntar, ¿no es cierto?, por supuesto lo pueden hacer en cualquier momento, o utilizando el chat o sus micrófonos. La idea de Brasil se ha afirmado, ¿no es cierto?, que no estaba en el horizonte de los grupos locales, según lo que la historiografía nos cuenta, ¿no es cierto?, ni tampoco de la población a inicios del siglo XIX. Más bien Brasil se pensaba, como lo hemos visto hasta ahora, en el contexto del imperio, de una visión, digamos, integrada con Portugal, cosa que también uno podría pensar para el caso hispanoamericano. Hay una discusión ahí bien fuerte respecto si existían naciones antes de la emancipación, ¿no es cierto? Lo hemos visto también en esta clase, pero, ¿no es cierto?, hay un acuerdo historiográfico de alguna forma que lo que es actualmente Hispanoamérica o América brasileña, la América lusa, digamos, portuguesa, no estaba, ¿no es cierto?, en su horizonte mirarse separado de su metrópoli. Había una relación ahí. Este sentimiento de identidad muchas veces, en el caso que existiera, ¿no es cierto?, se basaba más bien en elementos negativos, o sea, en oposición a lo extranjero, ¿no es cierto?, se consideraba que será brasileño. Y también, ¿no es cierto?, se definía por la oposición a lo portugués y lo que se llamó, ¿no es cierto?, el nativismo. De alguna forma es lo que nosotros llamamos criollismo, es decir, que son los hijos de europeos, digamos, en este caso portugueses, ¿no es cierto?, nacidos en América. Por mediados del siglo XIX, según se declara, ¿no es cierto?, en la bibliografía, había pocos elementos para dar base digamos, a un concepto de identidad nacional. Una parte importante de la población vivía fuera de los márgenes políticos, o sea, no tenía manera de pensarse a sí misma como parte de un conjunto llamado Brasil. De hecho, ¿no es cierto?, el 30% de la población, según se tienen los datos, digamos, estaba en la esclavitud, y muchos tampoco, a pesar de que no eran esclavos, no tenían derecho a voto.
Como muchas otras partes de América, la población rural y analfabeta estaba excluida. Y también, ¿no es cierto?, como en otras partes de América, por la gran extensión de territorio y lo aislado, ¿no es cierto?, había muchos lugares que no participaban en la política. De modo que la nación brasileña era todavía una ficción de ciertos grupos elitarios y, ¿no es cierto?, vinculados sobre todo a las grandes ciudades, o en especial a Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿no es cierto?, posteriormente sobre todo a mediados del siglo XIX. Esto es algo bien interesante que ustedes deben pensar, porque no solamente tiene que ver con Hispanoamérica, perdón, con Brasil, sino también con todo el conjunto de lo que llamamos hoy día América Latina. La forma de entenderse como nación, la forma de entenderse, y vamos a ver después el tema de la ciudadanía, estaba muy vinculada a grupos que vivían en las ciudades, y no a grupos rurales. Por lo tanto, por definición ya es un grupo muy pequeño, porque la mayor parte de la población, en algunos lugares más del 80%, en esta época, ¿no es cierto?, vivía en el campo. Y nosotros tenemos otro problema, que también es historiográfico o metodológico, de alguna manera, porque la forma de acceder a los registros históricos que nos han dejado esos actores de la época, y actrices también en el caso de algunas mujeres, son, ¿no es cierto?, a través de textos que nos llegan de fuentes, digamos, oficiales o que están en los archivos, los llamamos archivos nacionales. Y eso concentra la actividad y el hacer y el pensar de las personas que también viven en la ciudad. Entonces tenemos la impresión, mirando los archivos, que todo el mundo pensaba como pensaba este grupo que vivía en la ciudad, y sabemos que eso no es así. Si queremos entrar en el resto de las maneras de entender cómo se configuró esta ficción de lo que es Brasil, es bien complejo de hacer, y es un desafío historiográfico que no resuelto, o por lo menos, no sé si alguna vez se pueden resolver algunos desafíos historiográficos en realidad, pero no desarrollado, quiero decir, ¿no? De una forma con tanto detalle. Y ahí ustedes, estimadas y estimados, son los llamados a completar esa historia, porque no la conocemos en parte, ¿no es cierto? Todo lo que estoy hablando en esta clase, basado en la bibliografía que maneja este curso, principalmente está anclada, localizada en los grupos elitarios que vivían en las ciudades. Y estoy hablando de Brasil, hemos hablado de México, vamos a hablar de Argentina, o de otros lugares de América Latina, pero siempre estamos hablando de grupos muy pequeños que están principalmente en ciudades. Nunca hay que olvidarse de ese elemento. Un primer elemento, entonces, era la formación de una comunidad política en un territorio de fuertes localismos. Hemos trabajado ya para Brasil, ¿no es cierto?, esta idea de que no solamente por el aislamiento de la geografía de Brasil, sino también y por sobre todo, ¿no es cierto?, la manera de cómo se construyó el imperio, cómo construyó el imperio brasileño, portugués, perdón, su colonia en América, ¿no es cierto?, hizo que fuera más bien, o que estimulara los poderes locales. Ya hemos visto que para el caso de Hispanoamérica eso se trató de hacer de una manera distinta, pero en el caso de lo que es hoy día Brasil, ¿no es cierto?, se formaron estos fuertes localismos. Hemos visto también que la monarquía fue un elemento, la monarquía, digamos, que se instala de Portugal en Brasil, fue un elemento de unidad entre la élite y con lo que se llamó, ¿no es cierto?, este imperio luso brasileño, que es lo que hemos estado mirando acá, ¿no es cierto? Esto queda claro, perdón, con Pedro I, ¿no es cierto?, que gobernó este imperio luso brasileño, y también como él, como otras monarquías, ¿no es cierto?, lo podemos ver en Inglaterra, hoy día, por ejemplo, son símbolos de unidad. O sea, una manera de que estos países ficticios de alguna forma concentren una unidad nacional se hace justamente a través de las monarquías. Entre paréntesis, esto explica por qué Bolívar y otros, ¿no es cierto?, pensaban que después de la emancipación de España, continuar con alguna forma de monarquía, porque la monarquía da ese símbolo de unidad que es el fundamental para que los países, según se pensaba, ¿no es cierto?, puedan construirse. Este sentimiento de la élite tenía una base popular también, ¿no es cierto?, porque hay una suerte de culto a la monarquía, que se da más fuerte, o se dio más fuerte en Brasil respecto de lo que se dio
en Hispanoamérica por el hecho, obviamente, bastante nítido de que la llegada del emperador y toda la corte a América, ¿no es cierto?, provocó un cambio respecto de la visión popular de la monarquía. En general, las monarquías tienen apoyo popular, pero ese apoyo popular se ve reflejado, ¿no es cierto?, en la medida, o se construye, perdón, en la medida en que los monarcas tengan de algún tipo de visibilidad. En el caso de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, el paseo del estandarte real, festividades religiosas, de alguna forma hacían que hubiese una visibilidad del rey, ¿no es cierto? Pero en el caso de Brasil esto es mucho más fuerte porque es la propia corte la que se traslada a lo que actualmente es Brasil. Por lo tanto, la base popular se hace mucho más fuerte. La base de apoyo también, ¿no es cierto?, se daba en los sectores rurales, a pesar de que gran parte de las actividades de los propios monarcas se hacían, ¿no es cierto?, en la gran ciudad. Este sentimiento monárquico no significaba, sin embargo, una suerte de brasilidad, ¿no es cierto?, un sentimiento brasileño. Se trataba más bien de una fidelidad a la tradición monárquico-católica. Es decir, la bibliografía nos pone, ¿no es cierto?, en la idea de que el apoyo al monarca es el apoyo a esta idea, ¿no es cierto?, monárquico-católica que se traslada o que se ve fuertemente em, sustentada y fortalecida con la llegada del emperador a Brasil. Lo que se necesita entonces es, para construir una identidad patriótica, es convertir la figura del monarca en el jefe de la nación. Eso es lo que ocurre en el caso de Inglaterra, ¿no es cierto? Y ocurría, ¿no es cierto?, en este momento, y ocurre hasta hoy día probablemente como el Commonwealth, la idea de que el monarca es el jefe de la nación y es el que da unidad a todas las diferencias y a todos los fuertes localismos que existían en Brasil, ¿no es cierto? Un poco parecido a algo que ocurría en Inglaterra, es un poco la idea, ¿no es cierto? Sin embargo, no se hizo nada en este sentido. Solo tenemos una estatua de Pedro I en Río de Janeiro. Tampoco hubo himnos o banderas que fuesen, ¿no es cierto?, eficientes para construir esta idea de la figura del monarca como jefe de la nación. Por lo tanto, los localismos que son muy fuertes en Brasil podían de alguna forma ser más importantes que una suerte de vinculación nacional. Tampoco la educación pública fue un instrumento de construcción de identidad. Si uno mira los libros de texto, ¿no es cierto?, de la época, no tenían contenidos nacionales. Tampoco, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la historia y la geografía que pudieran ayudar a construir esta noción de identidad. Sin embargo, hubo iniciativas en la elite, por ejemplo, la creación del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil en 1838, que es algo que va a ocurrir en gran parte del mundo, ¿no es cierto?, que son entidades que reúnen documentos históricos y también la enseñanza patria para ir construyendo la nación a partir de estos registros. No solamente reúne documentos, que en el caso de América hispánica, ¿no es cierto?, estos documentos van a ser muy importantes para definir las fronteras nacionales, digamos, que se van a ir definiendo, construyendo posteriormente sobre la base de las definiciones coloniales. Y eso, por eso era muy importante tener estos documentos históricos que definían dónde empieza y terminaba un territorio dentro del Imperio Español. Para el caso de Brasil, esto eh, sirvió para construir su brasilidad y también para promover a partir de eso debates, estudios, también expediciones científicas, incluso concursos y la publicación de una revista. Esto va a ocurrir, si uno mira para el caso de Hispanoamérica, por ejemplo, en Chile, donde se van a hacer concursos de históricos. En la propia Universidad de Chile se hicieron, ¿no es cierto?, esos concursos históricos en el siglo XIX. Eso fue un factor muy importante para la idea de construcción de una identidad nacional. El primer texto, de hecho, sobre que gana, digamos, que participa en este concurso, cómo se debe escribir a Historia do Brasil, fue escrito por un extranjero, Carl Friedrich von Martius, que es un viajero alemán, digamos, que escribió no solamente esto, escribió varias cosas sobre Brasil y uno de los autores bien importantes para entender la mirada de Europa respecto de este lugar.
Martius entonces entregó elementos fundamentales de una historia imperial, incorpora la noción de las tres razas, ¿no es cierto?, que ha sido eh, predominante, ¿no es cierto?, en la idea cultural sobre cómo Brasil se mira a sí misma. Mostró el énfasis en el predominio de los portugueses sobre indígenas africanos. Las tres razas, según lo define Martius, evidentemente son los africanos, los indígenas y los europeos, ¿no? Defiende la monarquía como base de la unidad nacional y también, ¿no es cierto?, la creencia en un destino de grandeza nacional, que es un elemento que hasta hoy día un poco juega un papel en la construcción de una identidad nacional brasileña, un país continente, como ellos se denominan a sí mismo hasta hoy día, digamos. Entonces, curiosamente, el primer escrito donde se van a definir algunos elementos que son hasta hoy día importantes para entenderse como brasileños, es decir, esta idea de las tres razas, de la monarquía como base de unidad nacional en ese momento, y la creencia en un destino de grandeza nacional, que es algo que también ocurre en los Estados Unidos y en otras partes cuando se consideran como países, comillas, nuevos, va a ser escrito por un viajero alemán. El texto el historiador brasileño más importante, ya como brasileño, a pesar de su origen también extranjero, como muchos, ¿no es cierto?, es Francisco Adolfo de Van Hagen, que escribe, ¿no es cierto?, un texto que es una visión del país, ¿no es cierto?, como fruto de la acción civilizadora de Portugal en América. Todavía acá tenemos, ¿no es cierto?, esta construcción de una nación imaginada brasileña en concordancia o en vinculación con la idea de sus orígenes europeos, y el papel que jugó eso en relación con el sustrato indígena que pudo existir. Ustedes saben que hasta hoy día es un conflicto, es una discusión, esta idea de dónde provienen realmente estos países, cómo se imaginan a sí mismos, y hemos escuchado en el caso del presidente de la Argentina, ¿no es cierto?, esta idea de que los argentinos en el fondo provienen de Europa, como que no hubiese habido un sustrato indígena, y para el caso de Chile también se ha dicho por mucho tiempo de que tenemos un origen principalmente europeo y con algún grado de mestizaje, ¿no es cierto?, y que los indígenas estaban más bien localizados en unos sectores aislados en la Araucanía y en otros lugares. No estoy diciendo que eso sea verdad, ni mucho menos, porque de hecho es bastante fácil refutarlo historiográficamente o de cualquier otra forma, históricamente o incluso arqueológicamente. Eh, Eso no es lo importante, digamos, en este momento para esta clase, sino lo importante es cómo la gente, la élite, se constituye a sí misma, se crea este cuento, se imagina a sí misma. Y ha sido muy importante para el caso de Brasil, desde el principio, como lo vemos acá, el papel que jugó Portugal, que jugó América, ¿no es cierto?, como una acción civilizadora, como un predominio respecto de los otros grupos étnicos o razas, como decían en esa época, que podían existir eh, en el lugar. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes se queden. Por supuesto, uno tiene que tener una visión crítica con esto, porque en realidad esto no está claramente documentado que historiográficamente no ocurrió de esa forma. Y sin embargo, interesante preguntarse por qué se construye de esta manera y cómo se va imaginando esa nación y se traslada hasta hoy día. Hasta hoy día todavía tenemos en muchos lugares la creencia de que principalmente no había un sustrato indígena, o que los indígenas están aislados en lugares muy lejanos, en la selva, en la Araucanía, ¿no es cierto?, en los Andes, en el Perú, digamos, o en la Amazonía, qué sé yo, eh, y que gran parte de la construcción de nuestra, de nuestra base étnica fue principalmente europea. Entonces, esa noción que sabemos que no tiene una referencia científica, digamos, de hecho, la investigación dice todo lo contrario, de que más bien hubo una mezcla. Interesante mirar cómo sigue jugando un papel hasta hoy día, esta idea de que en el fondo seguimos, comillas, blanqueándonos para poder sentirnos con una suerte de destino de grandeza nacional de origen europeo. Sí, eso es bien complejo para nuestra mirada sobre los pueblos indígenas, y también, ¿no es cierto?, los países que tuvieron
población africana, pero es importante preguntarse esto, ¿por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Em, porque juega un papel, digamos, en la formación de las naciones imaginadas. Van Hagen, ¿no es cierto?, muestra que las repúblicas vecinas, sobre todo Argentina, que es un gran referente que hasta hoy día tiene Brasil, tenían problemas que en Brasil, bajo la monarquía, supuestamente no existían, ¿no es cierto? Por el hecho de que la monarquía de alguna manera le daba esta noción de unidad a Brasil. Evidentemente esta noción de Van Hagen no estaba, digamos, de acuerdo con todo lo que pensaba la élite, porque esta visión pintaba, digamos, un Brasil más bien monárquico y portugués, que era completamente extraño para un país que buscaba su propia independencia. Entonces, no se puede pensarse como un país independiente. Sí se dice que las bases del país son justamente Portugal y la base, ¿no es cierto?, es más bien monárquica. Por otro lado, la literatura, aparte de la historiografía, donde se va construyendo esta noción del origen europeo, digamos. Ahora, antes de pasar a la literatura, ustedes pueden ver que si uno mira la historiografía argentina, de la misma época o posterior a esto, o muy cercano en Chile, sobre todo, y en otras partes también, va a haber, ¿no es cierto?, que hay ese mismo intento de los historiadores de construirse una noción de identidad con una base fuertemente europea. Esto va a darse también, digamos, de forma bastante notoria en gran parte por los problemas que tenemos hoy día, digamos, con nuestra visión de nosotros mismos en relación a nuestros orígenes étnicos, justamente están en su base probablemente en ese momento. En la literatura se buscó, en el caso de Brasil, transformar la imagen indígena en el símbolo de la identidad nacional, como José de Alencar, digamos. Esto tiene la influencia del romanticismo europeo, de la idea de, incluso más atrás, ¿no es cierto?, la idea del bon sauvage, digamos, de Rousseau, la idea de, ¿no es cierto?, de que alguna forma el indígena concentra eh, ciertos valores digamos, de lo nativo, concentra ciertos valores de pureza, de alguna forma, y puede ser el símbolo de la identidad. Muchos países hacen eso, o sea, toman a los indígenas de una manera completamente, bueno, evidentemente ficticia, es una ficción, es una imagen literaria, no podemos pensar de otra manera, ¿no? Pero no sobre la base de un conocimiento, comillas, antropológico o etnográfico sobre efectivamente los pueblos indígenas que vivían en el lugar, porque gran parte de estos escritores ni siquiera tuvieron la posibilidad de conocer un indígena, que es como la visión de los gauchos argentinos, ¿no es cierto?, de Domingo Faustino Sarmiento, que él decía que no necesitaba conocer a los gauchos, digamos, en la Argentina, porque ya los había leído a través de la literatura inglesa, que sí sabían adentrado, ¿no es cierto?, en las pampas. Por lo tanto, es una imagen idealizada, evidentemente, pero que nos habla mucho de la manera de imaginarse los países a sí mismos. Y por eso es bien importante considerarla. Está, como decía, influenciado por el romanticismo europeo, que habla de las características especiales que tienen los países, ¿no es cierto?, que lo hacen diferente a otros, y en este caso, gracias a estos pueblos que lo habitan, y, ¿no es cierto?, se toma como representación de todo el país, como si el indígena fuera el símbolo también de la unidad nacional. Entonces, bien contradictorio, porque por un lado no se los conoce realmente, por otro lado se los desprecia, porque se dice, ¿no es cierto?, que los indígenas fueron, como vimos anteriormente, se afirma, ¿no es cierto?, que fueron de alguna forma controlados o dominados por los europeos, porque los europeos de alguna forma se ven como superiores a los indígenas, y al mismo tiempo se los transforma en una suerte de forma de unidad, de identidad nacional. Manuel dice, ¿no es cierto?, es un determinismo ambiental y geográfico. ¿Te refieres, ¿no es cierto?,
a la idea de concebir a los indígenas, o ya me perdí con eso. Sí, más que un determinismo, yo diría, es una manera de concebir la relación de los pueblos aborígenes con la naturaleza, que es algo que hasta hoy día un poco funciona, digamos. El decir que los pueblos que vienen de afuera, o de Europa sobre todo, ¿no es cierto?, no tienen esa visión de la naturaleza que tienen los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas se ven como vinculados a la naturaleza, como atados de alguna forma a su propia naturaleza. Hoy día se ve en términos más bien ecológicos, como los indígenas que promueven no promueven, sino que están en una vinculación mucho más eh, sustentable, digamos, por así decirlo, con el territorio. Y en el siglo XIX, ¿no es cierto?, se veía como las fuerzas de la naturaleza que de alguna manera se vinculaban con la propia identidad de los pueblos indígenas. Eh, la naturaleza que se puede ver como naturaleza hostil, o naturaleza, por ejemplo, para el caso de Chile, ¿no es cierto?, difícil, y se ven los pueblos indígenas como eh, de alguna forma viviendo en lugares complejos de habitar, digamos, con lo que hablan de su bravura, como se decía en el siglo XIX, de su temple, y que eso de alguna forma se toma como parte de la identidad nacional. Para el caso de Brasil, y eso tiene que ver curiosamente con el que estábamos viendo antes, con Carl Friedrich von Martius, con este viajero alemán, pero también con otros viajeros como Alexander von Humboldt y otros viajeros ingleses y franceses también, sobre todo. Se habla de la, del, de la naturaleza como lo maravilloso, eh, como lo sublime, en el caso de Humboldt, lo sublime, o sea, lo inconmensurable. Y eso tiene que ver mucho con el ideal romántico europeo de la propia naturaleza. Entonces, si la naturaleza es sublime, tiene esas grandes cascadas, tiene esos enormes desiertos, para el caso de América, ¿no es cierto? Tiene esas selvas, digamos, eh, ese río qué sé yo, que cruza todo Brasil. Em, entonces, ¿no es cierto? La Amazonas, en fin. Entonces, de alguna forma, los pueblos indígenas que habitaban ese lugar concentran esas formas de identidad, concentran esas características. Por lo tanto, más que un determinismo respecto a la geografía, eh, yo diría, como pregunta o dice Manuel, yo diría que es una forma de concebir y la propia naturaleza sublime. Esa naturaleza sublime se traslada de alguna manera a los pueblos indígenas, y eso se muestra como una identidad nacional. Por supuesto, es algo muy valorable, evidentemente. Entonces, la figura de la prensa toman este indio como representación del país. Podemos mirar algunas imágenes, no las tengo acá, pero podemos mirarlas después para que, o si les interesa, digamos, para poder entender cómo se constituye esto. Por otro lado, la figura del imperio se basaba solo en imágenes masculinas. Para el caso de Brasil, a diferencia de lo que se hizo, ¿no es cierto?, en otros lugares, como en Francia, que se usaron figuras femeninas. La aceptación de la naturaleza era sostenida por republicanos y monárquicos. La naturaleza como fuente de identidad estaba ya en el periodo colonial. Eso también ocurre para otros lugares, digamos. Hay una noción de naturaleza construida sobre América desde el momento en que se escriben las primeras cartas, digamos, que escribió Colón. Ahí uno puede mirar, rastrear esa manera de entender la forma de concebir la naturaleza americana. Después va a ser muy importante este viajero Alexander von Humboldt, que viene desde Francia, a pesar de que es prusiano, con Bonpland, ¿no es cierto?, que van a recorrer gran parte de América, no van a estar en Chile ni en Argentina, pero van a estar, ¿no es cierto?, en muchos lugares construyendo esta noción de la naturaleza americana, y después todos los otros viajeros van a ser bien relevantes para entender esta noción eh, de naturaleza sublime,
de naturaleza inconmensurable, y también, como dice Mary Louise Pratt, de naturaleza disponible para de alguna forma, hacer, hacerla, digamos, o que sea productiva, o que entregue riquezas. O sea, la idea de riqueza natural, que hasta hoy día, ¿no es cierto?, nos ronda a los americanos, existió ya del periodo colonial. Como digo, probablemente uno podría verlo si uno ve la larga duración de esto, desde las cartas de Colón, eh, hasta la literatura actual, digamos. Se ve esta idea de la identidad de América con su naturaleza, y la naturaleza como un lugar inconmensurable, un lugar, como dice el himno nacional, ¿no es cierto?, una copia del Edén, o Chile como una copia feliz del Edén, la idea también del paraíso. Esto aparece en el periodo colonial, como dije, y también, ¿no es cierto?, se va a reflejar en el periodo eh, republicano. Lo interesante es pensar cómo estas nociones de identidad asociadas a la naturaleza van a pasar después a los pueblos, a las naciones, y las naciones se ven a sí mismas como depositarias de esta identidad asociada a su naturaleza, vinculada, por supuesto, a la riqueza de la naturaleza. ¿Sí? De alguna manera, si se piensa que la riqueza de Europa son sus ideas, es su arte, qué sé yo, se piensa, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que la riqueza de América es su propia naturaleza. Y riqueza no solamente en términos eh, vagos, digamos, sino que riqueza minera, qué sé yo, riqueza posteriormente, también, ¿no es cierto?, en este momento, respecto de lo que se llama la economía tropical, ¿no es cierto?, el cacao, el café, después el caucho en el siglo XX, y hoy día podríamos pensar que el cobre, el litio, qué sé yo, siguen jugando ese papel de naturaleza, digamos, disponible, y que de alguna forma construye esta identidad eh, nacional. En el Brasil independiente se usó la naturaleza tropical como fuente de inspiración también para la poesía. No solamente aparece en la historiografía, sino también, ¿no es cierto?, en la poesía. Y la poesía va a ser bien importante bueno, hasta hoy día ha cambiado un poco, pero para gran parte del siglo XIX totalmente, o en el siglo XIX, perdón, y gran parte del siglo XX. González Díaz escribió Mina Terra y Cansado de Exilio, donde aparece Brasil, ¿no es cierto?, como una tierra encantada, jardín de hadas y trono de bellezas, ¿no? Se exalta la idea de que existían más palmeras, más aves, más flores, más amores, más vida que en todos los otros lugares. La idea de país tropical, que aparece en las canciones, incluso del siglo XX, como una identidad brasileña, ya se ve en el periodo colonial, pero sobre todo se va a ver fuerte en el siglo XIX, porque si en el periodo colonial era toda América de alguna forma la que aparecía vinculada a estas nociones de identidad, ahora, ¿no es cierto?, en el siglo XIX va a anclar claramente en una idea de una nación. ¿Mm? Eh, Otra cosa que también ayudó a construir una identidad de nación, ¿no es cierto?, junto con la poesía, junto con la historiografía, eh, va a ser lamentablemente, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en este caso con la guerra contra Paraguay, ¿no es cierto?, entre 1865 y 1870. Las guerras tienen un efecto, bueno, las guerras para algunos son el motor de la historia prácticamente, ¿no? Por eso son tan estudiadas, pero porque no solamente movilizan tecnologías nuevas, cambian la economía de los lugares, ¿no es cierto?, movilizan población de un lugar a otro, transforman de alguna forma los derechos, de hecho le dan ciudadanía a veces a grupos totalmente, eh, digamos, fuera de la política, pero gracias a que entran, ¿no es cierto?, como combatientes, ¿no es cierto?, constituyen un grupo con derechos, sino que también tienen ese factor de identidad nacional, de construcción de héroes, de heroínas a veces, ¿no es cierto?, construcción de un relato nacional, que es muy fuerte. Lamentablemente, los seres humanos necesitamos, parece, no, con- se puede ver en la historia, ¿no es cierto?, esta idea de relato heroico
y que de alguna forma se prueba. Esto es muy masculino, además, de una historia muy masculina de que la heroicidad y la valentía se prueba, ¿no es cierto?, a través de la violencia hacia otros. Es una noción bien masculinizada de la historia también, si uno lo mira desde el punto de vista de la historia de género en la actualidad. Se movilizaron cerca de 100.000 soldados, ¿no es cierto?, en estas guerras, que son gran parte de las guerras del siglo XIX, como sabemos, son guerras para construir los territorios nacionales, evidentemente. A partir de esta movilización que se da, ¿no es cierto?, con la guerra, comenzaron a usarse como las banderas, ¿no es cierto?, como la bandera nacional de forma mucho más masiva y ya no tan acotada como era antes. Como decía, ¿no es cierto?, se crean las primeras figuras patrias, que van a ser los héroes militares. De hecho, los héroes militares que nosotros tenemos en Hispanoamérica, gran parte de ellos provienen, como Prats, ¿no es cierto?, en caso de Chile, provienen justamente de guerras post-independencia, digamos, para construir el escenario limítrofe de las nuevas naciones que se estaban construyendo, ¿no? Se va a representar a la patria como un indio, dice acá, sentado en el trono imperial sosteniendo la bandera nacional. Nuevamente, el indígena, ¿no es cierto?, los pueblos, digamos, aborígenes van a ser parte de la identidad nacional. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que los indígenas al mismo tiempo se los persigue, se los discrimina, no se los valora, pero por otro lado, se los instala en el trono, en este caso, imperial de Brasil, sosteniendo la bandera como un símbolo del origen de Brasil. La poesía popular reflejó estos sentimientos nacionales y los gobiernos siempre se encargan de tener, ¿no es cierto?, una forma de difundir esto a través de cuadros, a través de canciones, digamos, que muchas veces se encargan, como en el caso de la pintura que estamos viendo acá. ¿Qué cambios provocó la creación de la República en 1889 para la idea de nación brasileña? Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Todo lo que hemos estado revisando hasta hoy día, hasta ahora, digamos, de Brasil, tiene de alguna forma su punto de quiebre en ese momento, en 1889, cuando se va a crear la noción de república brasileña como una república independiente de Portugal. Pero hasta acá, ¿no es cierto?, la noción de Brasil está muy asociada a la noción de Portugal, tanto por el hecho de que se ven esta influencia portuguesa en la propia cultura brasileña, como porque lo que es el origen de Brasil, visto, ¿no es cierto?, simbolizado a través de los pueblos indígenas, se va a ver concadenado a la noción de Brasil imperial. Y Brasil imperial es Brasil imperial junto con Portugal. Eso marca una diferencia bastante grande si uno lo piensa, digamos, respecto de cuál va a ser el recorrido que tuvo el resto de América, en este caso, ya no lusitana, sino que América hispana. Mientras América hispana, la América española, digamos, busca una separación radical casi desde el comienzo, es decir, en algunos lugares desde el principio del siglo XIX con España, y lo que es español, ¿no es cierto?, de alguna forma se aísla y se busca, ¿no es cierto?, la imagen de los países fuera de España, fuera del imperio español por lo pronto, digamos, y ahí entonces entran los pueblos indígenas, entra el futuro también como una forma de construcción de país imaginado. A veces es lo que le espera más lo que trae desde antes. Y otros factores, digamos, más bien muchas veces locales. Para el caso de Brasil, la noción de un país imaginado va a nacer muy concadenado a la idea de su vínculo con Portugal y su idea de un país de alguna forma imperial.
por su tamaño en América, pero por sobre todo, digamos, por el hecho que es incuestionable este factor, creo yo, es como la interpretación que uno podría hacer, el hecho de que la corte brasileña, incluido el emperador, se traslade a Brasil, deja a su hijo, ¿no es cierto? Una vez que vuelve el emperador a Portugal, y eso hace, ¿no es cierto?, que hay una relación mucho más fuerte de lo que es esta nación imaginada brasileña con, con lo que es el imperio portugués. O sea, Brasil se mira a sí misma como una nación, pero de una nación que de alguna manera sigue eh, atada o relacionada con lo que es el imperio portugués. Eso podría explicar probablemente el hecho de que Brasil no se disgregue en distintos estados, a pesar de que había muchos localismos. Eso es bien interesante porque hemos estado hablando de que Brasil tenía eh, mucho más arraigado el poder local que el resto de Hispanoamérica, y sin embargo, al momento de pensarse como una nación, en vez de que esos localismos anclen en países distintos, ¿no es cierto? Se miran a sí mismos como una unidad hasta el día. Entonces, por eso es importante ver cómo se imagina Brasil, cómo se imagina a sí mismo como un país, a pesar de esos fuertes localismos. Entonces, a pesar de que en Hispanoamérica esos fuertes localismos no existían, y uno podría haber pensado que pudieron haber grandes conglomerados de países, ¿no es cierto?, mucho más amplios y extensos de lo que son hoy día, no se dio eso. Y en Brasil, donde, por otro lado, había un fuerte localismo, es justamente el único lugar de América que pudo mantener, así como Estados Unidos de alguna forma, pudo mantener sus, mm, las posesiones coloniales prácticamente, que existían, ¿no es cierto?, antes de que se generara esta república, en el caso de Brasil, a fines del siglo XIX. Entonces, lo que vamos a mirar eh, posteriormente, ¿no es cierto?, va a ser cómo Brasil va a buscar una nación con estos elementos. Cómo la república fue un elemento de construcción de identidad en el marco de la abolición de la esclavitud que se dio en 1888, y evidentemente la instauración de la república, que fue a ser un año posterior, ¿no?, en 1889, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser las figuras que van a, de alguna forma, construir esta nación, digamos, imaginada. ¿Cómo, cómo se va a enfrentar a partir de estas figuras el gran tema brasileño, probablemente que va a ser el tema étnico? ¿Sí? Entonces, para terminar esto, yo diría que lo que escribió Carl Friedrich von Martius sobre esta idea de que hay tres razas que se vinculan entre sí, como decían ellos, ¿no es cierto?, indígenas, africanos y europeos, ¿no es cierto?, va a ser un elemento importante y fundamental para que Brasil se imagine a sí mismo como un país distinto al resto de América, que está conectado con una noción o con un sustrato imperial que lo vincula con una suerte de destino muy diferente al resto de Hispanoamérica, perdón, y que también explica de alguna forma el hecho de que no se separe, digamos, en grupos más pequeños, como sí ocurrió en el caso hispanoamericano. Por eso Brasil es bien interesante por todos estos motivos.